Como ya hemos destacado en el inicio de este seminario, nos interesa socializar los temas de nuestros estudiantes e invitados, a quienes agradecemos la oportunidad de compartir sus trabajos que nos permiten visibilizar y destacar la importancia de relevar procesos de investigación a favor de la gestión y planificación de nuestros paisajes del agua. Dicho esto, les damos la bienvenida a quienes se encuentran con nosotros hoy presencialmente y a todos quienes nos acompañan en la sesión online. Iniciamos con la sesión de apertura, el día de hoy a cargo de Ángela Casanelli, que se titula Protección y revalorización de los paisajes del agua, el caso del espacio lacustre del lago Panguipulli. Ángela es arquitecta y magíster en arquitectura del paisaje de nuestro programa Mapa UC. Gracias. ¿Estamos? ¿Dejamos en uno? Ya. Ya. Hola, buenas tardes. Ahora les voy a exponer mi tesis del grado, que fue una investigación que parte desde una inquietud personal que trata los problemas, de qué es cómo tratar los problemas de cambio climático como arquitecta del paisaje. Como problemática principal, en esta imagen observamos cómo el planeta está en un proceso de cambio acelerado, en el cual debido al aumento de las temperaturas globales se está derritiendo la criósfera, lo que provoca un aumento al nivel de los océanos, peligrando los poblados costeros y la cantidad de agua dulce en general existente en el planeta, lo que peligra a su vez la biodiversidad en alta montaña. El cambio climático en Chile se observa a lo largo del país desde muchos de estos cambios, de estos casos, observamos que la falta de agua se acentúa por las industrias, como también sucede, por ejemplo, con la minería en el norte, los monocultivos de paltos en la zona centro o las forestales en el sur. El caso a tratar es el de la cuenca del lago Panguipulli. Este espacio lacustre o paisaje del agua ya se encuentra en riesgo debido a la problemática global. Pero este paisaje no solo se compone y estructura en torno al cuerpo hídrico, sino que también se vincula económicamente a las aguas. Como podemos observar, existen variadas pisciculturas e hidroeléctricas que intervienen en los caudales que alimentan el lago, mientras que el turismo se identifica como el sector económico hacia el cual apunta la gobernanza, teniendo como el principal atractivo turístico este mismo paisaje del agua. Entonces, como investigación, se plantea lo que es el paisaje del agua, entendiendo el paisaje como el resultado de la interrelación entre la geografía física y los procesos históricos y socioculturales, y al agua como el elemento que compone y conforma este espacio lacustre y su geografía, que a través del cambio climático presenta un aumento de temperatura y una disminución de las precipitaciones, teniendo una disminución progresiva de los recursos hídricos. El caso a tratar, el espacio lacustre del lago Panguipulli, lo observamos desde dos puntos de vista. Primero, a la manera de un mosaico, entendiéndolo como cualquier sistema vivo donde el paisaje presenta una estructura y una función que cambia con el tiempo. Este lo identificamos como el mosaico tipo mancha corredor matriz, el cual está compuesto de distintas unidades de paisaje, las cuales son porciones del territorio con un mismo carácter, es decir, que contribuyen a que un paisaje sea diferente de otro. Estas unidades de paisaje, debido a nuestra problemática global, presentan necesidades de ser protegidas y potenciadas en cuanto a su desarrollo. También, este espacio lacustre lo observamos desde el punto de vista administrativo, que está bajo una gobernanza, en el cual existen dos planes que regulan la zona. Primero está el plan regulador de Panguipulli, el cual solo abarca el borde urbano, y el plan de desarrollo comunal, el cual declara todo el borde del lago como una zona de interés turístico. Ambos planes carecen de una planificación específica para los recursos hídricos, por lo que se plantea la necesidad de implementar una herramienta de planificación.
Landscape Character Assessment es una herramienta que caracteriza el paisaje para integrarlo a planificaciones territoriales. Pero al estar hablando de un espacio lacustre como un paisaje del agua, yo planteo una configuración de una nueva variante de Landscape Character Assessment que denominé Waterscape Character Assessment. Aquí observamos las diferencias entre Landscape y Waterscape, las cuales tienen distintos orígenes y propósitos. Landscape Character Assessment es una herramienta que nace en el Reino Unido en los años 90, en el cual se vincula a los paisajes de una connotación histórica o paisajes culturales, enfocando el desarrollo de la herramienta en los atributos estéticos del paisaje. Mientras que Waterscape Character Assessment trata a los paisajes del agua teniendo como enfoque principal la resiliencia del paisaje, por lo que cumple el rol de preparar y proteger el paisaje ante el cambio climático. En este cuadro observamos la estructura metodológica de ambas herramientas. En el paso 1, que es la definición del alcance, se trata de a qué escala se trabajará, en la cual Waterscape Character Assessment se comprende desde un inicio a una cuenca como un sistema de paisaje. Los pasos 2 y 3 son la recopilación de antecedentes, para los cuales Waterscape Character Assessment realiza una profundización hacia los recursos hídricos y hacia las fuerzas de cambio. El paso 4 es la clasificación y descripción, para la cual Waterscape Character Assessment crea un planteamiento general ante la cuenca e identifica áreas de carácter con algunas bajadas a unidades de paisaje. Para el paso 5, Landscape entrega un abanico de posibilidades para juzgar el paisaje, mientras que Waterscape Character Assessment define un lineamiento de paisaje resiliente. Y por último, en el paso 6, es donde se develan las estrategias que protegerán y revalorizarán este paisaje del agua. Waterscape Character Assessment subdivide el territorio en base a los recursos hídricos. En el mapa A observamos la totalidad de los caudales provenientes desde la cordillera de los Andes, los cuales se dividen en cuanto a la cantidad de cauces, conformando las macrozonas, en la cual la macrozona sur se conforma debido a la superposición de la extensión del territorio que corresponde al clima templado de clasificación Köppen, donde se encuentra esta red de espacios lacustres. Esta red se conforma por un total de 23 lagos norpatagónicos, los cuales se ejecutará Waterscape Character Assessment en la cuenca del lago Panguipulli, ubicada en la región de los ríos. Aquí observamos con respecto a la macrozona sur cómo se posiciona la primera escala posible de trabajo. La escala red hídrica abarca desde los glaciares ubicados en los volcanes Villarrica y Mochochocuenco, incluyendo ríos y lagos, hasta las desembocaduras y lago Riñihue, teniendo como segunda escala de trabajo la escala cuenca, que es la utilizada para la puesta en práctica de la herramienta, en la cual ya es posible observar el territorio con un mayor detalle. También es importante mencionar que para Waterscape Character Assessment no se tratan los espacios muy acotados, ya que parte desde el principio de que el paisaje del agua se debe entender como un sistema hídrico. El paso 2, el estudio de escritorio, se analizan distintos factores para la escala cuenca, realizando distinciones del factor natural hídrico, natural terrestre, y en cuanto se incorporan como mapas determinantes lo que es la contaminación y el cambio climático, siendo este último el que toma el papel principal al momento de develar las estrategias. En este mapa estimativo se ejecutan principalmente en cuanto al reconocimiento del requerimiento hídrico de los suelos, en el cual observamos cómo gran parte de la cuenca está cubierta por un bosque nativo originario, los cuales este tipo de bosque es posible encontrar hasta 760 kilómetros al norte y 1800 kilómetros al sur, por lo que se identifica como la cobertura de suelo resiliente que puede adaptarse a distintos climas. También se reconoce el extremo norte del lago como la zona que se verá más afectada en cuanto al cambio climático, ya que debido a su geografía, donde es más plano el relieve, se espera que al disminuir los niveles del lago, el paisaje se verá modificado, aumentando las áreas de junquillos y pantanos, como también por el mismo requerimiento hídrico,
por ser esta una zona agropecuaria altamente intervenida, la vegetación existente en la meseta se verá más deteriorada. En el paso 3, trabajo de campo, se realiza una ficha para recopilar la información de la que se muestra en un plano con la ubicación del sitio respecto a la totalidad de la cuenca, una vista aérea con la ubicación del recorrido, un croquis representativo con anotaciones del observado, un zoom del recorrido donde se posicionen y direccionen las fotografías expuestas, el registro fotográfico, que según sea el caso, se realizaron algunas distinciones de estacionalidad o texturas de suelo, y por último contiene también una columna escrita con la descripción del tipo de paisaje observado. Para el caso de la cuenca del Panguipulli, se registró un total de 5 lugares que se identificaron como representativos. Y bueno, previo a decir qué caracteres de paisaje se identificaron con la aplicación, quiero aclarar que existen distintas terminologías al utilizar que se vinculan al tipo de acercamiento de escala que se trabaja, para lo cual entendemos la escala red hídrica como la escala de mayor tamaño que se encuentra compuesta por áreas de carácter, la que son espacios que presentan pautas similares en cuanto a geología, suelos, vegetación, usos de suelo y asentamientos. Lo que no significa que éstas tengan un mismo carácter entre sí, sino que tienen una pauta común entre ellos, ya que al pasar a la siguiente escala de trabajo, que es la escala lago, ya se puede identificar unidades de paisaje, las cuales son una subdivisión de las áreas de carácter, por lo que también tienen una pauta común entre ellas, pero a su vez estas mismas se pueden volver a subdividir en lo que se considera como carácter indivisible, que corresponde al carácter local. De esta manera, se entiende la diferencia entre una escala de trabajo como acercamiento de una visión del territorio versus lo que es el carácter del paisaje. Para la división del carácter del espacio lacustre del lago Panguipulli se identifican las áreas de carácter y unidades de paisajes que las componen. Donde está el paisaje de mesetas y llanuras, que se caracteriza por ser los espacios más habitados y de una geografía contrastante a la otra área de carácter, que denominé paisaje precordillerano boscoso. Ambas áreas se subdividen en distintas unidades de paisaje. El paisaje de mesetas y llanuras se caracteriza por ser un territorio mayoritariamente plano e intervenido por el hombre, donde existe una relación más directa con las aguas de la cuenca. Mientras que el paisaje precordillerano boscoso son espacios de difícil acceso, que se relacionan con el lago entendiéndose como un vínculo visual y lejano, ya que el bosque produce un enseguecimiento del entorno, donde al encontrarse con un curso hídrico se produce esta apertura visual. Para el paso 5, en el que se define el juicio de resiliencia, se realiza mediante la combinación de 3 lineamientos base. Por un lado, la calidad del paisaje, que refiere a los juicios del estado actual de un paisaje, en conjunto con lo que es el valor del paisaje, que trata de cómo éste se valora para la comunidad como un paisaje representativo local e incluso nacional. Y por último, lo que es la capacidad de paisaje, esto entendiéndose como la capacidad de adaptación que tiene un paisaje ante un cambio. Entonces, las estrategias de este Waterscape Character Assessment, entendemos a nuestro paisaje del agua y la cuenca del lago Panguipulli considerando estas dos problemáticas principales. Por un lado tenemos la contaminación y por el otro el cambio climático. La contaminación, vemos que se promueve la industria y el desarrollo antes que la protección del mismo medio ambiente, lo cual, para encontrar una solución, esto estaría vinculado a lo que es el desarrollo industrial sustentable, el cual va desde una visión de la gobernanza, mientras que el cambio climático, que es la disminución progresiva de los recursos hídricos, tenemos nuestros dos principales afectados, por un lado lo que es el medio ambiente y por el otro los habitantes.
los cuales visto desde la mezcla, digamos, como que genera el juicio de resiliencia, el medio ambiente bajo el valor del paisaje, denotamos que existe una connotación de paisaje natural, mientras que visto bajo la capacidad de paisaje, como de adaptación, distinguimos de nuevo lo que es lo hídrico de lo terrestre, identificando lo hídrico como lo frágil y lo terrestre como la vegetación nativa, como lo resiliente. Por lo que se plantea generar espacios de resguardo y una estrategia de plantación nativa. Mientras que al hablar de los habitantes, visto bajo la calidad y la capacidad del paisaje, se denota la necesidad de implementar un sistema de acumulación y de distribución de agua según sea el uso, por lo que se plantea una estrategia de infraestructura azul, las cuales en conjunto, estas se desarrollan a través de la arquitectura del paisaje, la cual vista en conjunto con la visión de la gobernanza, nos puede entregar lo que es una protección de los recursos hídricos y la revalorización de este paisaje del agua. Los espacios de resguardo se rigen según las unidades de paisaje en las que se encuentran, sumando un total de 6 espacios en el borde del lago, que se toman a la manera de potenciales proyectos detonantes, los que se delimitan por la superposición de la cota de inundación por desborde de ríos. Todos estos espacios cumplen un programa común de ser espacios de resguardo para la vegetación nativa y ser acumuladores de agua, para así poder mantener de manera más adecuada el espacio. Para los sitios ubicados en la costa transición turística, deben cumplir con ser espacios que depuren sus aguas, ya que esta se identifica como la zona del lago con las aguas más contaminadas. Los sitios ubicados en el paisaje forestal deben tener una connotación de paisaje cultural, debido a ser un espacio donde se ubican los históricos fondos madereros de la cuenca. Y por último, el sitio ubicado en la desembocadura del río Llanquihue se plantea que debe cumplir con ser un espacio de equipamiento deportivo, debido a que el río es altamente turístico y existen también problemas en su acceso. A la manera de referente, yo sitúo 2 proyectos de compañeros que tuve en ese tiempo en el taller cuando lo estábamos ejecutando. El primero, en la parte superior, es de Tamara Fernández, que se ubica en el sitio de Bahía Panguipulli, en el cual resuelve una problemática local de articulación de los bordes. Y en la imagen inferior está el proyecto de David Camilo, el cual genera una recuperación de ribera que se caracteriza por ser una zona de comunidades mapuche. Para la estrategia de plantación nativa, se rige según el área de carácter, por lo que se aplica a la totalidad de la cuenca, en la cual se realizaron clasificaciones de los cauces existentes, para los cuales se plantean distintos distanciamientos para generar zonas de buffer de protección, en los cuales se plantea una grilla base para plantar especies nativas, que será según su piso vegetacional en el que se encuentre, teniendo distinciones en cuanto a los que están ubicados en área de mesetas y llanuras, que tienen un mayor distanciamiento de las especies según sea el uso de suelo en el que se encuentre, mientras que los ubicados en las áreas precordillerano-boscosos se plantean a la manera de bosques renovables para proteger estos mismos cauces. Aquí observamos la estrategia de plantación nativa, en el encuentro de los ríos Sahuil y Huenehue, en el cual se aprecia cómo se puede constituir una red de protección para los cursos hídricos que se extienden en esta cuenca. Para la estrategia de infraestructura azul, se cuenta con 2 etapas de ejecución, donde la primera se realiza a las unidades de meseta agropecuaria y el valle productivo de Llanquihue. En esta etapa se plantea una red de infraestructura que cuenta con reservorios de agua y canales de regadío que se unifican a la red hídrica natural de la zona, mientras que para la etapa 2 se plantea en la unidad de costa transición turística y relieve recuperado, para las cuales se plantea una posibilidad de entregar elementos de acumulación de aguas
de menor escala, ya que estos sitios son principalmente residenciales y no productivos como los anteriormente nombrados. Aquí observamos la imagen objetivo de cómo sería la red construida que constituye reservorios de agua y canales de regadío que facilitan el acceso a los usuarios. Que cabe destacar, en esta cuenca la mayoría son usuarios que practican la agricultura a menor escala. Aquí observamos el plan maestro de las estrategias, en el cual se plantea como un complemento para el plan de desarrollo comunal, el cual, al tener distintas extensiones de territorio, Waterscape Character Assessment desde un inicio se plantea como una primera etapa que debiese ser complementada a lo menos por todo el territorio que está declarado como una zona de interés turístico. He pensado varias veces en escribir un triste, desolado poema sobre la sequía. Para hombres de mirada vegetal, virgiliana o agrícola, no existe catástrofe peor. Nuestros valles calcinados, nuestras quebradas secas, silenciosas, sin gota de agua surtidora. Son pocos los defensores de la tierra, como si pudiéramos ser algo sin ella. Quería iniciar la conclusión con esta frase de Luis Oyarzún, que nos habla de la sequía, al igual como esta investigación nos lleva a cuestionarnos la manera en que se está planificando el territorio. ¿Y qué estamos haciendo para generar adaptaciones en el paisaje para el futuro? Ya que cada año la crisis climática aumenta y está en nuestras manos generar un cambio lo antes posible para que nos permita preparar nuestros paisajes. Una última reflexión en torno a cómo podemos posicionar Waterscape Character Assessment en la administración actual del país, la cual la administración territorial se distribuye a través de 3 ministerios: el MIMBU, que trata las zonas urbanas, el Ministerio de Medio Ambiente, que trata las zonas protegidas, y el Ministerio de Defensa, que trata las costas. Aquí ya cabe destacar que existe un gran vacío en cuanto a la planificación en las zonas rurales, ya que, por ejemplo, al hablar el caso en que fue ejecutado Waterscape Character Assessment, en todo, digamos, la zona de Panguipulli, solamente el 0,7% corresponde a una zona urbana. Entonces existe como este gran vacío en cuanto a la planificación. Y bueno, también esta administración se rige según la división política de Chile, donde existen planes nacionales, regionales y comunales, mientras para los cuales también existen diferencias con la aplicación de la herramienta de Waterscape Character Assessment, ya que esta trata a los paisajes y a las cuencas sin considerar delimitaciones políticas, se basan en los recursos hídricos. Y por ejemplo, en Chile también existen casos como el lago Calafquén, que está dividido políticamente en 2 regiones. Y por último, la administración de las aguas en Chile se rigen a través del Ministerio de Obras Públicas, donde la Dirección General de Aguas es la encargada de administrar y gestionar el acceso a los recursos hídricos, donde tampoco no existe, de nuevo, ningún tipo de planificación futura ante el cambio climático. Bajo lo dicho anteriormente, yo planteo que Waterscape Character Assessment debiese estar posicionado bajo el mando del Ministerio de Medio Ambiente, considerando que este último tome una participación activa en lo que es la planificación territorial en zonas que no sean ni urbanas ni protegidas. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente debe adaptarse también a normativas en conjunto con el MIMBU para zonas urbanas y con la Dirección General de Aguas, y esta considerándolo desde el punto de vista de que lleva la administración de los recursos hídricos. Yo planteo que este debería ser el organismo que supervise este tipo de planificaciones. Y bueno, como esta tesis busca entablar y poner en discusión las planificaciones del territorio en cuanto al cambio climático, yo expuse 3 formas de difusión de la misma tesis, donde realicé un tríptico informativo que expone la problemática global y muestra de manera sencilla
cómo funciona Waterscape Character Assessment. También ejecuté una guía de aplicación, que la idea es como después poder tomar esta guía y poder aplicarla en el resto de los lagos norpatagónicos, que es un documento que también yo he seguido trabajando desde que me gradué, y estoy tratando también de irlo adaptando a distintos paisajes del agua. Por último, creé una página web como un medio universal y de fácil acceso para esta información, la cual la generé con un vínculo desde la universidad que estuvo por un año vigente. Y bueno, comentar también que actualmente me encuentro aplicando la herramienta junto al equipo del laboratorio Mapocho 42K en una investigación FONDART que se titula Río Mapocho Aguas Abajo. Esta investigación se centra en el tramo aguas abajo del Mapocho que va desde la comuna de Pudahuel hasta Isla de Maipo. Esta ejecución, bajo la ejecución, hicimos algunas modificaciones a la herramienta, primero considerando de que la herramienta estuvo diseñada desde un principio para ser aplicada a un lago y ahora hicimos ciertas adaptaciones para que fuera a un río, y también en el hecho de que la herramienta se adaptó para la finalidad de la misma investigación, que es conformar un atlas visual que busca revalorar y conservar el patrimonio paisajístico ribereño. Así que con esto igual los dejo invitados a que en septiembre estará la publicación de esta investigación, y que esta contará con un libro tipo atlas informativo con algunos mapas adjuntos y también una página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu presentación. Seguimos con las presentaciones del día de hoy. A continuación, María Alejandra Espinosa, ingeniera agrónoma y estudiante del Magíster en Arquitectura del Paisaje de nuestra universidad, con la tesis en curso titulada Embalses como infraestructuras de resistencia a la sequía y configuradores de paisaje, estrategias ecológicas en torno al embalse Puclara. No sé qué estoy conectando. Verla de moda. Bueno, yo les voy a presentar entonces lo que estamos trabajando en el marco del TIA, como decía Gloria, embalses como infraestructuras de resistencia a la sequía y configuradores de paisaje, estrategias ecológicas para la coexistencia en el embalse Puclara. Bueno, me gusta comenzar en realidad esta presentación con esta frase que para mi gusto es el motor, lo que genera todo lo que tiene que ver con la infraestructura del agua.
y es que ante los problemas generados por la escasez y el exceso de agua en distintas partes del mundo se esconde una verdad universal, y es que la sociedad necesita el agua en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y esto, bueno, es así desde las primeras civilizaciones, ¿cierto? Que empiezan a construir ya, a guiar el agua eh, y en el fondo crean sus civilizaciones en torno a ella, y eso es especialmente cierto durante el siglo XX, donde se crean grandes infraestructuras como las que se ven aquí los que muestro aquí en estas láminas, justamente para sostener cambios importantes en el mundo como la globalización, para sostener todo el auge económico que esta conlleva, y que lleva incluso se calcula que más de 45.000 proyectos de represas se construyeron durante este siglo. Acá muestro el caso, por ejemplo, de las tres gargantas de China, que se habla del proyecto incluso monstruoso, porque es realmente gigante, incluso y aquí la presa de Hoover, que es la que sostiene el funcionamiento de la ciudad de Texas, ¿cierto? En la mitad del desierto. Bueno, nosotros estamos acá en el embalse Puclaro, que no tiene la capacidad misma de los otros, es más pequeño, estamos hablando de 200 millones de litros. Es un embalse que se encuentra ubicado en la región de Coquimbo, una región semiárida, como se puede ver por el entorno y con el gran contraste generado en el agua, y que se creó en la ciudad de Coquimbo, en esta región, justamente para dar seguridad de riego a la agricultura de la zona y para abastecer de agua potable a las ciudades de La Serena y Coquimbo. Entonces, este embalse se encuentra dentro de los 60 embalses con los que cuenta Chile, y aquí en esta lámina están representados algunos, que son aquellos que la Dirección General de Aguas lleva más el registro, y vemos que estos tienen distintos usos. Tienen distintos usos. En rojo, por ejemplo, vemos aquellos embalses que están destinados a la producción de energía hidroeléctrica. Luego en celeste, los que están destinados al consumo de agua para abastecer agua potable. Y luego en la zona, más bien en la zona centro-norte, que es la zona donde está el embalse Puclaro, esta zona semiárida, es donde se concentra gran parte de los embalses que tienen como objetivo dar seguridad de riego. Ahora, estos objetivos no son exclusivos, se comparten también con otros, pero estamos hablando de los usos principales. Y acá vemos, bueno, algunas fotografías de los embalses en cuestión, donde se ve que la mayoría en realidad están destinadas, son originales, en el fondo, con necesidad de riego. El embalse Puclaro, entonces, que les decía, está ubicado en la región de Coquimbo, en la cuenca del río Elqui, en el norte chico de Chile. Sostiene una población aproximada de 300.000 personas, más o menos, y además sostiene 22.000 hectáreas de cultivo agrícola, que representan gran parte de los ingresos y de la actividad del trabajo de la región. Esta se trata de una cuenca exorreica, quiere decir que nace y muere dentro del territorio, y este régimen nival, por lo tanto se abastece principalmente de los deshielos del glaciar, que es el glaciar en el fondo que surte de agua a todo el valle. O sea, un clima semiárido con una pluviometría inferior inclusive a los 100 milímetros anuales, y que funciona solamente y concentrada en el invierno. También posee una temperatura característica que le da una característica microclimática especial, y es lo que ha llevado al gran desarrollo agrícola de la zona, que lo vemos acá, que es una agricultura altamente tecnificada, de gran precisión, donde se utilizan desde materiales vegetales hasta técnicas de riego de alta tecnología, con uso intensivo de todo tipo de recursos, no solo del agua. ¿Ya? Entonces, el embalse Puclaro ha permitido el desarrollo de este tipo de agricultura, al permitir independizarse de la estacionalidad de la pluviometría.
¿bien? O sea, de la pluviometría y de los deshielos. Nos permite tener en el fondo una disponibilidad más permanente de agua durante el año y así poder proyectarnos mejor con proyectos a más largo plazo. Bueno, esta agricultura está destinada a la producción de primores que aprovecha la contrastación con el hemisferio norte. Bien, pero también este embalse adquiere un rol importante cuando hablamos de cambio climático, como hablaba Angie, donde donde la sequía está golpeando fuertemente esta zona, donde ya históricamente teníamos pluviometrías bajas, ahora incluso más bajas que esas, nos llevan a la situación como la que vemos en la fotografía de la izquierda, que este es de la izquierda que vemos que es el embalse Puclaro. Este es el fondo del embalse, este es el fondo de la ribera, donde vemos cómo se ha creado un borde sumamente amplio, y lo que se ve ahí de a poquito, más o menos en la mitad, ese es el río Elqui que está llegando ahí al borde del embalse. Y a la mano derecha vemos una situación que se repite actualmente en la zona, y que son parrones que están abandonados. Aquí esto no es un parrón que está en receso, donde la planta está en receso, digamos, invernal, sino que esta es una plantación abandonada, ¿bien? Y esa es una de las primeras estrategias que establecen los agricultores ante la falta de agua. Ya en el fondo es sacrificar parte de la superficie porque el agua no es suficiente. Entonces, en el fondo surge este problema, perdón, entonces, bueno, surge entonces este problema, digamos, a nivel de paisaje. ¿Por qué? Porque a pesar de lo necesario que se hacen estas estructuras, implican un costo ambiental, que es lo que yo pongo aquí en el problema de investigación, costo ambiental y un costo social. Y dice que a nivel de paisaje, la irrupción de un elemento de esta envergadura y contraste con el territorio, como es el caso del embalse Puclaro, implica un costo que está dado por el deterioro del ecosistema fluvial, por una parte, y con la consiguiente pérdida de servicios ecosistémicos, lo que es un costo social, además del desplazamiento de habitantes del área inundada y la pérdida de patrimonio para la comunidad en su conjunto. Y esto se puede traducir en una degradación y disociación con el entorno. Disociación y degradación que efectivamente vemos. Como les decía, este es el río Elqui en el fondo del embalse, donde vemos el nivel de deterioro en realidad del ecosistema, de alteración del ecosistema que antes era ripal. También vemos a mano izquierda cómo se empieza a depositar basura ante la falta en el fondo de programa o en este sector, en el sector del borde. Y también en la mano derecha se ve un poco chiquito, sí, pero este es el acceso a la ribera del embalse, donde realmente hay que ser bien valiente y para animarse en realidad a bajar a la ribera. Bien, además hay otros usos que se le empiezan a dar a este sector, como por ejemplo el pastoreo. Estas huellas que vemos acá en el fondo del suelo son huellas de cabras que van a comer la poca vegetación que aparece espontáneamente ahí en el fondo. Entonces también existe un problema, el problema de identidad en el fondo, el problema de lo que significaba el patrimonio, como el patrimonio cultural que significaba el río en la zona, que antes de la inundación, si bien era agricultura, que igual era un ecosistema que está alterado, pero sí representa toda la actividad económica y toda la vida que se generaba en torno al río y que hoy se encuentra en las condiciones que vemos a la izquierda. Esta es el pueblo que fue desplazado, que es Huallihuayca, que también se ve en total desconexión con el borde desconexión con el embalse, bueno, después con el resto. Entonces, dada esta situación, surge la pregunta, ¿a través de qué estrategias es posible integrar el paisaje del agua, al paisaje del agua e infraestructura hídrica de gran escala en un escenario de cambio climático? Y yo me pregunto específicamente que si es posible utilizar sistemas de producción vegetal para otorgar multifuncionalidad a estas infraestructuras y darles resiliencia en el paisaje.
Entonces, empezamos a levantar las capas de información, para lo cual yo me estoy enfocando en tres elementos configuradores de paisaje: el agua, la vegetación y la topografía. En cuanto al sistema hídrico, que ya lo vemos un poco más en detalle, está compuesto principalmente, bueno, por el río Elqui. Es bastante sencillo, es el río Elqui, que tiene dos afluentes principales, que sería el río arriba, el río Turbio, perdón, el que está más hacia el norte, y el río Claro, y además con toda una red de canales que por supuesto nacen del río, y los puntitos rosas se ven todos los tanques, que son tanques particulares que se asocian a los canales para poder abastecer la agricultura, que es todo lo que se ve en la superficie verde. Bien, en este sistema hídrico también hay otro embalse que está en la parte, está el río Turbio, no se alcanza a ver en este encuadre, pero que está en el río Turbio más hacia la frontera, sobre los 5.000 metros de altura, y que entre los dos, entre el Puclaro y ¿cómo se llama? Y el embalse La Laguna, que se llama, ¿cómo se llama? Abastecen y hacen posible el riego en la cuenca. Ahora quiero hacer hincapié en la importancia de la topografía en este sector. Es indisoluble en realidad la relación entre la topografía y la distribución del agua en el espacio, y que permite el fluir y la existencia de estos canales, en el fondo, que se mueven, donde el agua se mueve sin ningún tipo como de motor, digamos, ¿ya? Bien, solamente por el cambio por la gravedad. Bueno, y acá los componentes: está el glaciar, que está en el alto de la cordillera; luego está el embalse de la Laguna, y el Puclaro, que serían los ríos Turbio, Claro, Elqui y otros más que se adosan, que son tributarios en el fondo de Claro y de Turbio. Y luego los canales, donde los canales ya que están en la cuarta línea abajo, ya vemos que los canales empiezan a presentar bastante más infraestructura, bocatomas y tecnologías de revestimiento, algunos para evitar los problemas, para evitar las pérdidas de agua. Y después, bueno, los tanques, que están siempre asociados a la producción agrícola, junto a alguna sequía que saca agua del canal. Bien. Luego la topografía, que como yo decía, que la podemos ver acá, pero lo que me parece más interesante es ver su relación con el agua, como decía anteriormente, y en el cuadro de abajo, donde se ve ahí con verde, es un mapa de pendientes, donde en verde se ven todos aquellos terrenos que tienen pendiente hasta 15 grados, y todo lo demás tiene una pendiente superior. Entonces, efectivamente, el agua se concentra, y a su vez también la agricultura y la vegetación en forma natural se concentra en el fondo de las quebradas. Bien, acá algunas fotografías de lo que vemos en la topografía del lugar. Vemos que va formando valles estrechos en los cuales se ubica la agricultura, donde se ubican las viviendas, y bueno, y en el centro el río. Se ven las líneas de correntía, los conos de eyección también. También se ve abajo, en las fotografías de abajo, la construcción esa es la muralla, la presa del embalse, ya que aprovecha la estrechez del valle en ese sector, y que justamente es esta topografía la que lo hace posible. Bien, y detrás de esto en el fondo está el agua, que es lo que está en la fotografía de la derecha. Luego en el levantamiento de vegetación, también aquí la topografía se hace súper presente, porque es la que hace posible la presencia de los pisos vegetacionales, ya que van determinando y van creando distintas condiciones para la presencia de vegetación natural. Entonces, aquí vemos, bueno, hay varios pisos, pisos vegetacionales, y en el piso 19, que es aquel donde está el embalse, que es el más bajo, que llega hasta los 600 metros de altura sobre el nivel del mar, es el campo propicio para crear, para vegetación nativa, para vegetación ripariana, que convive con la nativa, con la agricultura, que también está en este mismo piso, que está conformada principalmente por parronales, en la zona de aguas arriba, en el embalse Puclaro, donde yo iba a trabajar. Luego más abajo también hay hortalizas y cítricos principalmente.
Bien. Bien, pero bueno, además de esta vegetación que nosotros que vemos ahí, también hay una vegetación que es especial, que es una vegetación que se encuentra en la zona del borde, del embalse, que hoy se está quedando libre, está quedando al descubierto por el tema de la sequía. Entonces, este de abajo es el panorama que se ve, es la vegetación que se ve, ese es el fondo del embalse, que ya tiene plantas bastante grandes, porque vemos que esto dura un tiempo, y bueno, el catálogo se lo voy a quedar debiendo, no lo he podido levantar todavía, pero bueno, son especies que no son especies ni riparias, ni tampoco son las especies nativas que se encuentran, mucha aquila, bastante pácari, ¿ya? Y bueno, pero son en el fondo vegetación que dan cuenta de que se trata de un ecosistema especial, es un sistema singular, ¿bien? Esta singularidad también la vemos no solamente por la vegetación, sino también la podemos ver por la condición del suelo. Vemos aquí en la fotografía un suelo que en realidad prácticamente no tiene suelo, digamos, no tiene la cubierta vegetal superior, está agrietado, está completamente saturado. Aquí en la fotografía central vemos que en el fondo, si uno pisa, como se muestra en la otra foto, superficialmente se ve liso, y es lo que ha perdido completamente su estructura y su funcionalidad. O sea, es un suelo que no tiene aire, tiene un exceso de agua, y cualquier sistema de producción vegetal que quiera plantearse sobre él necesita mejorar esta condición. Entonces yo lo que me quiero hacer hincapié es que este ecosistema, las estrategias que yo voy a desarrollar en esta tesis, que las que quiero plantear en esta tesis, parten de la base de que esto se trata de un ecosistema especial, que son los ecosistemas novedosos que están definidos y que forman parte de las últimas tendencias en ecología, que tiene que ver con el reconocimiento de estos ecosistemas altamente entropizados para poder trabajar sobre ellos y tomar decisiones. Entonces, un ecosistema novedoso es aquel que, producto de la acción antrópica, ha cambiado su estructura y función ecosistémica, de forma tal que sobrepasan un determinado umbral, lo que impide que el ecosistema pueda volver a su trayectoria histórica por una acción restaurativa. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un ecosistema de este tipo? Podemos tratar de recuperar alguna de las funciones. Si bien no podemos volver, o no es realista querer volver a una situación original, podemos tratar de recuperar algunas de las funciones y servicios que presta este ecosistema. Entonces, ante los problemas que antes habíamos identificado, problemas de pérdida de uso de borde espontáneo, de la sequía, tenemos suelo saturado, todo esto se puede resumir en una pérdida de servicios ecosistémicos. De abastecimiento, por ejemplo, por pérdida de que ya no se produce alimento, servicios ecosistémicos de regulación, muy importante la pérdida de captura de carbono. Los ecosistemas riparios son uno de los que más captura de carbono, potencial de captura de carbono tienen dentro de todos los ecosistemas que se estudian. También pérdida de servicios ecosistémicos de apoyo, como de hábitat, y culturales, donde encontramos donde están las funciones que se relacionan más directamente con el hombre, como por ejemplo la identidad y el bienestar, ¿ya? Estos todos servicios ecosistémicos que nos dan, digamos, la naturaleza al ser humano. Entonces, esto genera una serie de estrategias de recuperar estos servicios ecosistémicos, como yo mencionaba, y que se traducen luego en operaciones topográficas de diseño y de producción vegetal. Entonces, nosotros tenemos un ecosistema novedoso, que es el que yo tenía anteriormente, donde se ha perdido estructura y función, por ejemplo, el del embalse popular. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos hacer una recuperación de algunas funciones que se definen, que son servicios ecosistémicos, por ejemplo, en el caso del alimento y la identidad, en el caso de arriba, y luego
puedo tratar de recuperar, por ejemplo, la captura de carbono. Serían los servicios ecosistémicos que yo puedo plantear como objetivo. Luego, ¿cómo lo voy a hacer? A través de estrategias basadas en soluciones basadas en la naturaleza, que son acciones que están destinadas a proteger, manejar o restaurar los sistemas naturales modificados o naturales, manteniendo biodiversidad y beneficios para los seres humanos. Entonces, entre estas estrategias, por ejemplo, para la obtención de alimentos, está la utilización, por ejemplo, de sistemas agroforestales que combinan especies leñosas con hortalizas, incluso a veces con ganado, para tener ambientes más biodiversos, mejorías de suelo, etcétera, etcétera. Y luego, también podemos hacer acciones, estrategias para el mejoramiento del ecosistema ripario. Y esto a través de operaciones topográficas, por ejemplo, y de producción vegetal, que son la utilización de terrazas, por ejemplo, y de bordes, bordes para el río. Entonces bueno, muy humildemente quise representar más o menos lo que yo me imagino en este borde, y donde podemos ver acá, en la parte de acá, vemos donde podemos hacer algunas acciones para ir recuperando, como decía, funciones del ecosistema ripario a través de la plantación de alguna vegetación nativa e identificación de aquella que ya exista y que sí puede hacer un aporte, por ejemplo, de hábitat y de conexión ecosistémica entre lo que ya hay en el fondo. Y luego, acá los sistemas de agroforestería, y acá se ven unas terrazas atrás, y en el fondo la idea es reflexionar respecto de que las estrategias que nosotros podemos utilizar, en el fondo, los sistemas vegetales, no solamente para la producción de alimentos, sino que también podemos pensar en ellos como productores de otros servicios ecosistémicos, como por ejemplo la sombra, como por ejemplo raíces para sostener erosión, y por supuesto para crear belleza y calidad de vida a las personas. Bueno, eso es en lo que yo he estado trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. A continuación, seguimos con la presentación de uno de nuestros invitados de la Universidad Católica de Temuco. Él es Ronald Burgos y está trabajando en un aula temática de título con su proyecto que se titula Caleta para orilleros de la Isla del Rey, extracción de pelillo, un paisaje productivo artesanal. Bienvenido, Ronald. Muchas gracias por compartir con nosotros tu presentación. Hola, muchas gracias por la invitación. Procedo a iniciar mi presentación. ¿Se ve bien? ¿Se escucha? Sí, está perfecto, Ronald. Terminamos soluciones de borde, infraestructura de los humedales de la Isla del Rey, partiendo de la inquietud ante lo que actualmente Chile y el mundo se enfrenta frente a los inminentes cambios por el efecto del cambio climático. Así se reflejan las proyecciones de sequía y el estado de humedales a nivel nacional hacia el año 2080, considerando una tasa de pérdida que actualmente oscila entre el 64 y el 71% de superficie de humedales, poniendo en riesgo no solamente los 16 sitios actualmente designados por Ramsar de carácter indispensable para el ecosistema global, sino la totalidad del territorio. Dentro del Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Medio Ambiente, la región de Los Ríos es considerada como una de las que consta con mayor superficie de humedales, siendo un total de 157.000 hectáreas de las 5.6 millones que existen a nivel nacional. Es importante mencionar que estos cuerpos de aguas decantan en su mayoría hacia la costa mediante ríos, esteros, canales, que confluyen en su mayoría en el río Valdivia
hasta el estuario de Corral, pasando por Niebla, Corral y la Isla del Rey. El estuario de Corral históricamente ha tenido una importancia, ha sido un sitio de gran importancia desde la colonia, ya sea por su posición estratégica de carácter militar, como un punto de acceso desde el Pacífico Sur, desde el Estrecho de Magallanes, siendo la cuenca de Valdivia de tal interés, como se puede evidenciar en la lámina, que incluso fue levantada y mapeada por piratas holandeses, por navegantes, por viajeros, por militares. Una evidencia de esto, son los vestigios presentes hasta el día de hoy en uno de los principales atractivos turísticos de la zona, de todo el estuario, como son los fuertes de Corral y Niebla, o la hundida batería de cañones de la Isla del Rey. Asimismo, la Isla del Rey, a través de estos periodos históricos, se ha visto envuelta en una sucesión de devastaciones masivas de su vegetación y por ende de sus ecosistemas. Haciendo un breve repaso, por esto tenemos hitos como una deforestación completa en la década del 40 de la isla, principalmente de bosque nativo y alerces en base a los reductos que existen actualmente, que se utilizaron como combustible para la siderúrgica ubicada en Corral en la década del 40, como mencioné, la misma siderúrgica que posteriormente se trasladaría a Huachipato, resultando en un dejo de la isla en un periodo donde, al estar deforestada, el matorral y el espinillo se apoderan casi de la totalidad de la superficie, estas especies introducidas, apoderándose del ecosistema completo. Posteriormente, la isla se ve afectada, como todo el país, por el terremoto del 60, lo cual representa un hito importante, ya que con este cataclismo, con el terremoto en sí, se hunden las zonas agrícolas, forzando un poco a la gente a buscar ingresos en la actividad pesquera principalmente, y también se hunde la batería de cañones de la isla, quedando apartada desde ese momento de lo que posteriormente y hasta la actualidad sería la principal red de turismo del estuario en torno a los fuertes y los vestigios históricos. A partir de eso, en la década del 90 ingresan en la isla empresas forestales que se mantienen hasta el día de hoy y que representan, según los datos oficiales, cerca del 44% de la superficie total de la isla. Bueno, como mencioné históricamente, la isla ha sido devastada, como se puede ver en esta imagen, de, específicamente de la devastación de 1940 por la aplicación de la siderúrgica, donde se puede ver todo el manto topográfico de la isla, eh, carente de vegetación. La topografía de la isla en sí cuenta con una superficie total de 51,5 hectáreas, con una altura máxima de 228 metros en las zonas más oscurecidas del plano, donde un 70% de la superficie de la isla, de su topografía, corresponde a pendientes con quebradas y una menor proporción de terrenos que son más llanos, donde se localiza principalmente la población de la isla. Esta característica se acentúa aún más en relación a sus habitantes con el borde entre cerros, quebradas, humedales y ríos, siendo las localidades de Carboneros y Las Coloradas las que se encuentran en el interior de la isla, ubicadas al noroeste de la misma. Como antes mencioné, la isla se sitúa al norte de la desembocadura del río Valdivia, en la bahía de Corral, en este estuario, entre el río Valdivia y Tornagaleones. Es importante destacar como el afluente, principalmente del río Valdivia, tiene una importante variación entre los meses de marzo y julio, variando hasta 8 veces aproximadamente, o sea, en proporción su caudal, lo que produce que existan múltiples zonas de humedales de inundación, tanto en la isla como en todo el estuario, de carácter permanente y de carácter temporal debido a esta variación de fluente. Bueno, la Isla del Rey también en sí cuenta con aproximadamente 1.000 personas censadas, la cual se estima actualmente una población que asciende sobre las 1.500 habitantes, un boom como habitacional que se dio desde la pandemia, y se destaca que el único medio de conexión que tiene la isla actualmente con el continente es por medio de transporte fluvial en un ferry que conecta desde Niebla hasta la Isla del Rey. La isla en sí supera una cantidad de 50 muelles y embarcaderos, principalmente de carácter privado, situando el río Valdivia, entre el río Valdivia y Tornagaleones, una trama de circulación fluvial, donde si se analiza un poco la ubicación de esta trama urbana, como antes mencioné, se destaca y que se ubica principalmente hacia la zona noroeste de la isla.
Actualmente también en base a esa desconexión o a esa conexión únicamente fluvial se puede considerar de difícil acceso. Ante ello existe una propuesta de bypass que conecta desde Isla Teja, desde Valdivia hasta Corral y atraviesa la totalidad de la isla. Bueno, la superficie actualmente de la isla vegetal se encuentra mayormente utilizada por plantaciones forestales, principalmente pino radiata y eucaliptos. En segundo lugar, podemos encontrar que la existencia de bosques nativos, principalmente compuestos por roble, maitén, arrayán, laurel y tepa y canelo. En las planicies se concentra la gran cantidad de espinillo y matorrales, esta especie introducida desde la década del 40, donde podemos también destacar la acción del Centro de Estudios Ambientales, el CEA, que senta un precedente al interior de la isla, reforestando en un periodo de 35 años una sección de 5 hectáreas de bosque nativo, usando criterios fitosociológicos que se hacen en base a la interacción de las especies en su ambiente natural. Dentro de este estimado de 1.500 habitantes que existen hoy día en la Isla del Rey, resulta de suma importancia también entender el cómo se distribuyen estos habitantes en el territorio, principalmente hacia, como mencioné anteriormente, la zona noroeste de la isla, donde podemos evidenciar que la subdivisión predial corresponde, de habitantes como tal, corresponde a cerca del 10% de la superficie total de la isla y contrasta con el casi 75,7% de isla que pertenece a empresas forestales y a empresas inmobiliarias que hacen uso forestal del territorio. Es importante mencionar esto ya que el catastro oficial de CONAF denota solamente la existencia de el 43% de esta superficie utilizada, de las cuales, si bien en su mayoría es una totalidad de plantaciones de eucalipto y pino radiata, se pueden distinguir en base en torno a las quebradas, reductos de bosque nativo entre estos predios forestales. Según la INFOR, el Inventario Forestal Continuo, actualmente la región de Los Ríos cuenta con un total de 180.502 hectáreas de plantación, de las cuales cerca de 40 corresponden únicamente a la Isla del Rey. Ante esto, a raíz de este análisis de diferentes capas, el aula propone un master plan de acción a la Isla del Rey que contempla a partir de la propuesta del bypass, que conecta la isla con el continente y genera puntos de acceso a la isla que conlleven un desarrollo urbano consigo y que ponen en riesgo áreas humedales y ecosistemas vulnerables. Complementado eso con la aplicación del el decreto 83 de la ley 20.283 del reglamento de suelos, aguas y humedales, se establecen los criterios de preservación vegetacional nativa en las quebradas y cursos de agua. Desde eso se plantea desde las quebradas hacer un proceso de reforestación, anticipándonos al crecimiento urbano que trae consigo la implementación del bypass en la isla. Y la explosión o crecimiento urbano es la misma. El master plan brota a partir de 3 conceptos principalmente: conectividad, renaturalización y consolidación urbana. En conectividad principalmente, como mencioné, nace desde la integración de la isla a este bypass por la necesidad de integrar la isla también al continente para facilitar la accesibilidad para sus habitantes, haciendo la parte de este circuito vial de Valdivia Corral. Producto de aquello nacen diferentes puntos de interés, tanto productivo como turístico, que emergen y consolidan, potenciando el desarrollo local y presentan también un riesgo para los ecosistemas vulnerables. Ante ello se plantea la renaturalización por la situación actual de este 75% de la isla que pertenece a empresas forestales e inmobiliarias. Se utiliza la estrategia general de reforestar, como mencioné, a partir de las quebradas, anticipándose a la acción de explosión o crecimiento urbano, y también incluye la consolidación de estos asentamientos, considerando la nueva conectividad y la potencialidad económica que se produce a través del turismo y los diferentes puntos productivos, como mencioné. Se proponen futuros asentamientos locales, los cuales otorguen así una circulación interna a la isla, haciendo uso de las vías preexistentes que pertenecen actualmente a las forestales. De igual forma, considera la consolidación del actual borde habitado de la isla, que es donde, como aula de titulación, nos enfocamos principalmente en el desarrollo de esta infraestructura. Si bien el master plan general, a la izquierda, creo que se ve en la pantalla, es la proyección de aquí a 25 años, hacemos un aproximamiento una aproximación desde la consolidación urbana
del área habitada existente ahora y aplicamos nuestras estrategias de interacción urbano-humedal en la zona actualmente habitada, es decir, la zona noroeste de la Isla del Rey. Como se evidencia en un levantamiento de equipamientos dentro de la isla, se concentra principalmente entre la zona de Punta Carboneros y la zona centro. La isla cuenta principalmente, como mencioné, con equipamientos dedicados a la explotación forestal, tanto a nivel macro, con empresas multinacionales, Anchile, Forestal Arauco principalmente, como a un nivel local con el establecimiento de bancos de aserradero móvil que prestan servicio a la comunidad. En paralelo, existe una relación similar entre las empresas salmoneras, con sede en la isla, las cuales tienen adjudicados predios fluviales para la extensión del río Tornagaliones, para la explotación y la cría de salmones en sus primeras etapas de vida, y por otra parte existen los sindicatos de pescadores y algueros artesanales dentro de la isla. El área donde se concentra el análisis de asentamiento de la isla, se puede apreciar un despliegue de 8 humedales diferentes que tienen un contacto directo con los habitantes. En relación a la topografía del paisaje y la forma de habitar, son cualidades las cuales se replican en la isla, tanto en la isla como por el resto del borde de todo el estuario de Corral. Se debe mencionar también que la existencia de estos humedales es solamente una parte del ecosistema muy complejo, el cual se sustenta y puede ser posible por lo que sucede en su parte posterior. Es decir, el humedal no depende únicamente del borde de inundación, sino también depende de la acción desde las cimas, desde los bosques, que sería una forma de asegurar la sustentabilidad y la viabilidad de un humedal. Bueno, en razón de esto, encontramos un origen y un significado en el poblamiento de la Isla del Rey, específicamente la localidad en el sector de Punta Carboneros, destacada en azul, y la zona centro, destacada con círculo de naranjo, impulsado en este emplazamiento por el antiguo polvorín que se ubicaba en Punta Carboneros como una parte de la red defensiva del río Valdivia, propiciando una zona apta para el desarrollo de la actividad agrícola como medio de subsistencia, que luego se ve afectado por la relación de este paisaje entre bosques, quebradas, humedales, río y los habitantes. Ante también la búsqueda, bueno, la naciente búsqueda de los habitantes de la Isla del Rey por fomentar el turismo y hacerse parte de este sistema que se lleva a cabo, que los orbita y no los habita, en torno a los fuertes de Niebla y Corral, es que nace nuestra propuesta de integrar en esta primera fase del desarrollo del Master Plan la isla a esta red de turismo, a esta red del estuario, partiendo por la existencia del polvorín y complementando con la identificación de diferentes puntos de interés que considera la consolidación, desde su acceso, la implementación de senderos y ciclovías como un atractivo, y consolidar la infraestructura productiva de carácter artesanal, buscando la puesta en valor de esta infraestructura, bueno, de esta actividad artesanal, y a la vez generar las condiciones para que se desarrolle una economía rentable para los habitantes de la isla. Mi propuesta, para los pelilleros, para los orilleros de Caleta, evoca este último punto principalmente. Si bien la mayoría de equipamientos están entre Punta Carboneros y la zona centro de la isla, se puede observar una tendencia a la concentración de equipamiento productivo en la zona centro, donde están las sedes sindicales de los pescadores, junto con sus bahías de atraque e infraestructuras dispuestas en la extensión de la playa, rodeada por los predios forestales de la isla y por los predios que explota la salmonera desde el río. En este levantamiento fotográfico podemos observar un poco las piscinas, la acción de las forestales actualmente, o sea, de las salmoneras actualmente en la isla, y evidencian un poco el estado de los humedales y de la ribera, el estado de los arroyos que alimentan esto a escala y las áreas de inundación, y la implementación de infraestructura sobre los bordes humedales de la isla, donde los sindicatos despliegan principalmente la infraestructura orientada a la extracción de algas. Sobre toda esta zona también se puede evidenciar la existencia de especies introducidas, como son el espinillo
y nuevamente este catastro sobre o sea, esta implementación de infraestructura pesquera y alguera sobre el humedal, como se evidencia aquí. Ante este contexto productivo de contrastes entre las áreas destinadas a la explotación industrial y las zonas destinadas a los sindicatos y pescadores, como se puede apreciar en la lámina, según también un informe técnico de los derechos pesqueros artesanales de la Bahía de Corral, existe un declive en la variedad y la cantidad de peces y moluscos y algas en el afluente del río Tornagallones, por factores como la extracción desmedida por parte de embarcaciones de mediana y gran envergadura, que pertenecen principalmente a los sindicatos de Niebla y Corral, sumado a la degradación del fondo marino que genera por los desechos de los salmones ubicados específicamente frente a la isla del Rey, lo que afecta directamente al desempeño de la actividad económica de los pescadores y algueros de la isla. Asimismo, hay una incoherencia entre los documentos oficiales y las delimitaciones de los predios de explotación y de extracción desde el río. También cabe destacar que la coexistencia de los sindicatos de la Isla del Rey con, con los sindicatos de Corral y Niebla ponen en evidencia también una escala de contrastes desde la implementación hasta la infraestructura correspondiente a cada sindicato, donde evidentemente los sindicatos de la Isla del Rey se ven en desmedro al tener infraestructura menos equipada y menos apta para el desarrollo de la actividad, siendo como un poco contradictorio que gran parte y principalmente de los exportadores y extractores de alga están dentro de la Isla del Rey y son parte de los sindicatos de la isla y tienen adjudicados los predios de explotación, o sea, los predios de extracción de alga dentro del río Tornagallones, donde de alga pelillo principalmente, dentro de todo este estuario, contando con una de las áreas de extracción señalada en la lámina, donde se extraen cerca de 6 toneladas en temporada alta, que es entre octubre y abril. Bueno, el alga pelillo representa una de las principales fuentes de ingresos para los algueros de los sindicatos, que son cerca de 38 integrantes de estos sindicatos de pescadores, los cuales recolectan a diario entre 120 a 160 kilogramos de alga y venden a 700 pesos el kilogramo de alga seca, lo que significa un ingreso económico importante para las familias de la isla. El proceso de extracción como tal consta desde la extracción, ya sea desde la superficie o mediante buceo semiautónomo en botes de baja envergadura de hasta 8,5 metros y 3 tripulantes, trasladado a la orilla de la playa centro de la Isla del Rey, donde por la topografía y la distancia se requiere de algún medio de arrastre, ya sean bueyes o un vehículo motorizado, para acercar el bote cargado hasta el espacio de secado de alga. Se disponen las algas de las áreas de secadores en una extensión de cerca de 2.400 metros cuadrados, dispuestos en su totalidad sobre el humedal centro, donde se dejan a la intemperie por un periodo de 2 a 3 horas, dependiendo del clima, para su secado. Una vez ya seca el alga, se traslada en vehículo hasta bodegas de acopio pertenecientes al sindicato, también ubicadas sobre el humedal, o en algunos casos por particulares que arriendan el espacio para el guardado del alga pelillo. El alga pelillo que se queda guardada por aproximadamente un mes, luego de ser recogida por un camión, el cual se introduce vía ferry a la isla, hace una visita mensual y ese camión traslada el alga hasta Puerto Montt, donde se exporta principalmente a México, Japón y China. Mensualmente se exporta cerca de 1 tonelada en la temporada normal y eso implica ingresos para estas 38 familias de la Isla del Rey. Por otra parte, existen también antecedentes en la isla y del uso del estuario para granjas marinas, particularmente de choritos y ostras, siendo estas últimas, las ostras chilenas, uno de los bivalvos que mejor se desarrolla en conjunto al alga pelillo, contando con un proceso constante de periodos de 5 meses de criadero para el desarrollo y la extracción de las ostras, ya sea por el método de lienzo, utilizando las zonas de mayor profundidad, como son las piscinas actuales de extracción de pelillo, o cultivo de bandejas que se realiza en los bordes susceptibles a la variación de mareas, como es el borde del estuario humedal centro.
Esto haciendo una alusión al cultivo de mixto de ostras y pelillo en conjunto, apuntando para los pescadores. En sí, el humedal centro se compone a grandes rasgos por una simbiosis de humedales, de tipos de humedales, tanto de inundación como de anegamiento, contando con la playa, principal, un tipo de humedal, el río y la ribera, que generan otro tipo de interacciones, el arroyo, que alimenta parte de esta humedal, y una vega de anegamiento, la cual se alimenta por el crecimiento de las napas, bueno, que están en contacto directo también con el río. Una vega donde podemos también encontrar una vegetación, o sea, una variedad de vegetación en toda esta área humedal, que van principalmente de arrayán, chilco, juncos, el chupón, la totora, que complementa una cadena ecosistémica que provee de ciertas condiciones que permiten tanto la captura de sedimentos como propician hábitat para variadas especies de fauna, como principalmente aves, como el tito alba o el chuncho austral, que son reguladores de cadenas tróficas, o anfibios endémicos, que son 6 especies que están presentes en la isla, y que son indicadores biológicos del estado del humedal y el ecosistema en sí. Esto se ve amenazado actualmente por los casi 2.400 metros cuadrados de secadores que están posicionados sobre el humedal y ponen en riesgo el ecosistema y la conservación del mismo. La distancia que existe entre los secadores y el borde, que son cerca de 45 metros aproximadamente, dificulta su accesibilidad desde el agua e implica la utilización de vehículos para el traslado de los botes y la materia, siendo objeto de erosión para este borde humedal, y poniendo esta ubicación de los secadores, afecta de forma directa al borde, poniendo en riesgo las funciones a nivel ecosistémico, como sea la captura de sedimentos, la amortiguación de inundaciones o el propiciar las mismas condiciones para la existencia de esta fauna antes mencionada. También cabe destacar que el escurrimiento de estos sedimentos, si no se capturan, afecta de manera directa a las granjas de moluscos, a las granjas marinas y a la contaminación del estuario, poniendo en riesgo el ingreso también de las familias y de los algueros y orilleros de la isla. A raíz de estas observaciones, se propone una caleta para orilleros de la Isla del Rey, orientada principalmente al reordenamiento productivo de esta bahía, apuntando principalmente a la extracción de algapelillo para su exportación, proyectando una infraestructura que contemple todo el proceso, desde el cultivo hasta la exportación de la materia prima, institucionalizando una actividad propia de la isla, como es la extracción de algas, y reimplementando los cultivos marinos, haciendo una cadena multitrófica, complementando la extracción de algas con los cultivos de ostras chilenas, que aparte de su afinidad con el alga pelillo, en simultáneo actúan como un fitodepurador fluvial que representa también un atractivo, dado el impacto que genera la contaminación por las piscinas salmoneras que están contiguas a los predios, a las piscinas de extracción de pelillo. También las ostras representan un atractivo gastronómico que, en conjunto a este reordenamiento productivo artesanal, fomentan a la introducción del turismo que se plantea desde el Master Plan, este turismo orbital dentro de la Isla del Rey. Para ello se plantea la relocalización de los secadores sobre un área del estuario correntosa, lo que implica la liberación del borde humedal, en principio, apuntando a la renaturalización del espacio donde se encontrasen los secadores, para conservar el impacto ecosistémico del mismo, la captura de sedimentos, la regulación de inundaciones y la propiciación del hábitat para estas especies anfibias y de aves, que al estar también directamente sobre el estuario, sobre la corriente fluvial, facilita y acerca al pescador hasta el secador, acortando el tiempo de traslado del alga, haciendo más efectivo el proceso y a la vez reduciendo el impacto sobre el humedal. La implementación también de un método reinterpretado para la isla en base a secadores de alga, en la imagen inferior de Xianpu, una región que se concentra principalmente algueros de China, genera una infraestructura en torno al oficio alguero artesanal,
construyendo un paisaje de carácter productivo que nace desde el oficio y se materializa con esta infraestructura, lo cual representa un potencial atractivo para el visitante costero, y de esa manera, como mencioné, fomentar no solamente un oficio, sino el introducir visitantes y turismo a través de este oficio, complementando con la aplicación estratégica de soluciones basadas en la naturaleza, que de igual forma se considera la implementación de pavimentos permeables, que si bien permiten el acceso vehicular, y están diseñados para ser usados muy puntualmente y como un eje conector de intervención que se hace parte de la red vial de la isla, pero reconoce al humedal y por tanto se condiciona en función del mismo. Asimismo, se aplican diferentes criterios de pavimento en la propuesta, aplicando diferentes tipologías propias del lugar, reinterpretando algunas y complementándolas con soluciones de menor impacto para posicionarse sobre el borde ribereño, haciendo uso de diferentes tectónicas y tipos de suelo. De esa forma se plantea entonces este programa de reordenamiento productivo del borde, eh, reordenando los secadores de pelillo, complementándolo con bandejas de cultivos de ostras de la granja marina, estableciendo muelles de atraque para los salgueros, acercando también bodegones de acopio dentro del el programa, eh, ordenando también las sedes sindicales, acercándolas con su infraestructura y proponiendo la implementación de una feria fluvial y cocinerías orientadas a principalmente a suplir la necesidad de un espacio para el comercio asociado a la pesca y la actividad orillera, el comercio de peces y bivalvos cultivados dentro de las mismas granjas marinas, como un estímulo a la economía local, no solo en función de la exportación de los recursos, sino al comercio local, tanto para los isleños como para los visitantes. Como aquí se representa un poco los imaginarios de cómo sería la aplicación de estos criterios y dentro de la misma propuesta. De igual forma, se considera integrar una sede sindical para los orilleros de la isla, reubicando la sede que actualmente se emplaza sobre la zona de La Vega, agrupando la sede sindical con la infraestructura para los pelilleros y los orilleros, construyendo un polo productivo artesanal en base a esta actividad fluvial de infraestructura que comprende la relocalización de estas 6 franjas de secadores para secar el alga pelillo sobre el estuario, aumentando un poco el área de secado de 2.400 a 2.800 metros cuadrados, que aumenta esta área apuntando a la institucionalización de la actividad orillera para fomentarla de igual forma, fijando sobre el suelo fluvial por pilares, buscando tener el menor impacto posible y también orientando los secadores ubicados sobre el estuario en sentido de la corriente, y conectándolos directamente con 6 bodegones de acopio, como mencioné, para luego ser trasladados o dispuestos en tierra para su exportación, o sea, su traslado hasta Puerto Montt y su posterior exportación. También ya a nivel programático y más acercado al extremo del borde fluvial, más adentrado, se incorpora un astillero orientado a la reparación y la fabricación de embarcaciones de baja envergadura, contando con 2 instancias, una de carácter húmedo, que es donde se propicia la reparación y construcción, y una de carácter seco, apuntando al resguardo y a la protección de las embarcaciones de hasta 8,5 metros. Todo aquello considerado en primera planta, ya que está ubicado en una zona con diferencia topográfica de la bahía. En primera planta está en contacto directo con el borde fluvial y se complementa con la inclusión de un segundo nivel sobre el cielo de los bodegones, específicamente, los bodegones de acopio de pelillo, cocinerías orientadas a la venta de los productos propios de la caleta hacia los visitantes, orientando las vistas de los comedores de estas cocinerías y los patios de su cubierta hacia los secadores desplegados sobre el estuario, mismos que reconfiguran la bahía y construyen un poco este paisaje productivo artesanal en torno a la actividad orillera, desde el secado de algas, el cultivo de ostras y bivalvos, construyendo esta postal, este paisaje, donde este paisaje productivo artesanal contrasta con las piscinas salmoneras
con los cerros devastados por las forestales y las plataformas de relleno que se usan actualmente para construir las caletas para pesqueros y algueros del estuario de Corral. Esa es mi propuesta principalmente y bueno, lo que busca es integrar esta actividad al paisaje, protegerlo y fomentar la actividad artesanal en torno al mismo. Para finalizar, tenemos la presentación de Amílcar Garrido, quien es estudiante de nuestro programa Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica. Amílcar va a presentar su... Hola, buenas noches. Yo voy a presentar los avances de mi tesis en curso sobre resignificación del paisaje de la producción industrial, territorios asociados al tratado con infraestructura de espacio público y recreación. La industria depende de gran cantidad de agua para su proceso de producción, llegando a consumir un 12% del total de recursos hídricos del país. Históricamente, la industria se ha desarrollado en torno a recursos de agua para la extracción del restante de la producción en el estado delegado. La calidad de las aguas en su composición, en una temperatura diferente del ambiente, deja efectos dañinos a la ecología de ríos, esteros y lagos. El proceso de la industria, mediante el paso del tiempo, ha hecho que mucha infraestructura haya quedado en estado de obsolescencia y abandono, que en excepcionales casos logra ser valorada como elementos patrimoniales, caracterización que pocas veces logra entender los otros elementos asociados a la industria, con infraestructura de funcionamiento, como las vías, entublaciones, cableados, los asentamientos urbanos focalizados para los trabajadores, o los territorios ecológicos afectados por la contaminación de la industria. Este último es una urgente necesidad de una regulación ecológica. Podemos entender esta carencia de valoración como una oportunidad para entender y darle otro significado a estos paisajes, pues la huella de la industria y su efecto en el territorio son elementos visibles a través del tiempo, así como nos acercamos a una idea de paisaje industrial. Sobre la definición de Fab-Force, el paisaje industrial es la forma que el hombre imprime consciente y sistemáticamente al paisaje natural o agrícola en el curso y con el fin de desarrollar sus actividades industriales. Una gran parte de estas estructuras se encuentran ya caducas debido a la reconversión industrial. En el primer mundo han quedado obsoletas y abandonadas áreas industriales, zonas portuarias y ferroviarias, la periferia de la metrópolis industrial, barrios de viviendas obreras, degradados, entre otros. Podemos caracterizar los cursos de agua afectados por la contaminación en el desarrollo urbano como un subproducto de la actividad industrial. Los esteros, ríos y lagos se pueden ver como un elemento ecológico que unen distintos territorios que han sido afectados por la actividad antrópica, asimismo pudiendo convertirse en objeto de reparación mediante la depuración de sus aguas. Es por esto que, con la escasa valoración del territorio en sus ámbitos socioculturales y ecológicos, dejado a la merced del tiempo, nos dejan el territorio en un estado expectante, donde se puede empezar a ver un desligamiento con el pasado industrial, que es una forma distinta de lo que era anteriormente, carente de un carácter y un peligro ecológico por problemas de la modernidad, como la construcción descontrolada, la destrucción de la biodiversidad a través de los acuíferos y la desaparición de los elementos patrimoniales por problemas de conservación. Los casos de la industria inaugural en producción energética en Chile se vuelven atractivos para la idea del paisaje industrial, y que sirven para poder impulsar otros tipos de explotación en el territorio, como fue la minería, y la forma en que se relacionan directamente con el, ya que necesitan de la topografía para dar velocidad a las aguas y de los cursos para poder distribuir sus restantes. El caso de la primera hidroeléctrica chilena en Chivilingo, Lota, es notable por su decretación como monumento nacional sin poner valor en la infraestructura anexa, como canales y acueductos. Los territorios alrededor de la hidroeléctrica son utilizados actualmente como camping, carente de proyecto territorial que la ponga en valor, en el contexto del patrimonio minero de Lota. Hoy en día la central se encuentra en estado destruido por los efectos del terremoto del 2010, esperando una recuperación para estar en un estado más óptimo. La resignificación, es decir, el problema de significar, que se utiliza en esta investigación, hace referencia a la idea de otorgar un valor por sobre el actualmente presente en el territorio, potenciando los caracteres positivos y reparando los negativos. Dentro de los valores positivos podemos destacar las cualidades ecológicas resilientes, las identidades culturales latentes y las agrupaciones sociales que exigen más preocupación sobre temas sociales y ecológicos. Mientras que los negativos enfrentan la contaminación, usos nocivos de suelos y abandono de elementos patrimoniales.
se propone valorizar nuevamente los elementos positivos y potenciarlos para tener una nueva relación con el territorio. Esto aplicando una reparación en los ecosistemas usando sus cualidades más importantes, como es la función depuradora y de soporte de vida del agua, las cualidades de los suelos, la flora, la fauna, entre otros. Gran cantidad de valores asociados al territorio necesitan ser categorizados para la implementación de esta resignificación. Los catálogos de paisaje logran ser una herramienta de gran utilidad para poder revelar todos estos elementos, ya que con ellos se puede representar el pasado histórico y las cualidades ecológicas del territorio, no como elementos separados, sino que como una visión integrada del paisaje, dándole un valor agregado al territorio multidimensional. Esa es la forma en que entenderemos el paisaje y actuaremos en torno a él. Se escoge el sector del estero del Sauce en la comuna de Valparaíso por su gran carga histórica proveniente de la explotación del agua de consumo para el uso de la ciudad de Valparaíso y los proyectos energéticos mediante el uso del agua y el carbón que se pusieron al fondo de la Quebrada Verde y en la costa de la bahía de Laguna Verde. La primera infraestructura que se crea en el principio del siglo XX es una alimentación hídrica para la población de Valparaíso, proveniente del lago Peñuela. Las grandes canalizaciones atravesaron el territorio para poder ser conectados a sectores urbanizados para disfrutar de agua potable. Luego de esto, se ve la necesidad de llevar luz a las calles de Valparaíso. El proyecto iluminado público necesitaba una fuente energética para poder ser factible. Así es como se crea un proyecto de hidroeléctrica para generar energía. En la cuenca de las Tablas, al fondo de la Quebrada Verde, se ve el lugar ideal para tal proyecto, ya que cuenta con la pendiente para hacer caer las aguas a gran velocidad y un sector privilegiado para la creación de un estanque para almacenar las aguas sobrantes del lago Peñuela. El proyecto de la hidroeléctrica empezaba a firmarse en el territorio, ya que hacía aumentar las cantidades de agua del estero, cuando este estaba en funcionamiento, mientras que el estanque de la luz se convertiría en un elemento identitario del sector de Peñuelas. Hacia el sector de la bahía, en 1939, empezaría otro proyecto energético. La termoeléctrica Laguna Verde sería el real génesis de Laguna Verde, que antes era solamente ocupado por parcelas de gas. El funcionamiento de la termoeléctrica traería un auge económico al lugar y una población completamente asociada al trabajo del Estado. Estas infraestructuras que marcaban el desarrollo de la Quebrada Verde fueron abandonadas por el tiempo, ya que la actualización de la industria las hizo poco efectivas. La hidroeléctrica se desactivó completamente en 1990, pero nunca dio muchos frutos de su explotación. Asimismo, la termoeléctrica fue pasada a un uso intermitente desde los años 70, dejando la urbanización solo como un pueblo dormitorio, problema que se extendió por los años hasta el día de hoy. Tomando en consideración lo anterior, podemos notar que el territorio alrededor de estas industrias está actualmente en un estado de pausa. Ya no produce energía, no existe una agricultura de subsistencia y no existe la urbanización para sostener soluciones habitacionales ordenadas. Hoy la temporada estival es la única donde puede haber turismo, muy focalizado y de corto plazo. Con este estado de pausa queda la pregunta de qué hacer a futuro. El estero del Sauce, principal cuerpo de agua que atraviesa esta cuenca, queda degradado por la expulsión de las aguas contaminadas en su flujo de canalización. Pese a esto, el estero toma protagonismo al momento de resignificar los territorios, gracias a sus capacidades depuradoras y que dan vida a la biodiversidad. Pasa a ser un elemento articulador de diferentes piezas que en su valorización proponen un proyecto territorial multidimensional atingiendo los problemas focalizados de los sectores. La hidroeléctrica del Sauce, en base de una recuperación patrimonial, tendría un uso como medición de las cualidades de las aguas, siendo un principal punto de conexión con el tronco y la luz. Mediante el control de las aguas y la topografía se hace un proyecto de contención de contaminantes y depuración de las plantas. De depuración con plantas. Cabe destacar que pese a la sequía que está afectando a este sector, las aguas del estero son de carácter permanente, con la constante expulsión de agua servida desde pasillas. El sector del valle, la preexistencia del uso agrícola y las líneas de canales arborizados son la principal forma de recuperación del territorio. La extensión de la canalización para maximizar el bosque de ribera se plantea la reconversión a un parque agrario de uso mixto. En el sector de la desembocadura se presenta potenciar las cualidades ecológicas existentes, como los humedales, mediante la estructuración de topografía y caminos se implementa un modelo urbano con infraestructura de múltiples usos. Proponiendo vegetación de la zona y resguardo de espacios para la anidación de aves y conservación de la biodiversidad.
Finalmente, se propone la conexión mediante el camino patrimonial que conecte desde la termoeléctrica a la hidroeléctrica, como inicio y finalización del proyecto, caracterizándolos como elementos patrimoniales dentro de un marco educativo mediante la flexibilización y caracterización. Este proyecto busca poner en el mapa el Estero del Sauce, a su gran pasado energético y a su población de Laguna Verde. Hoy en día, agrupaciones ecológicas buscan una manera de paliar los años de injusticia ecológica, al ver su territorio degradado por la falta de agua limpia, los incendios forestales y la explosión de la parcelación irregular.